comenzar a charlar un poco de las reformas laborales que ya están vigentes y las que se vienen a futuro. Muy buenos días. Buen día, Luciano, y bueno, buen día a todos los oyentes de la radio. Bueno, Julián, primero que nada agradecerte tu presencia hoy aquí. Se vienen reformas, pero ya hay varias reformas vigentes. ¿Cómo es hoy el derecho laboral en la Argentina después de 2 años de este gobierno, ¿no? Que se dice liberal o libertario? Y bueno, ¿cómo afecta eso a las relaciones de trabajo? Mira, Luciano, nosotros tuvimos, como bien todos saben, el decreto de necesidad de urgencia el 70 del 2023, 2023. fue el primero, que se habló mucho de ese decreto, y te puedo decir, bueno, que por allí la gente no lo sabe, pero ese decreto todavía está vigente. Y luego viene en el 2024 la ley 27742, que es la famosa ley de bases, ley bases. Bueno, esta ley de bases reformó algunos artículos de ese decreto en distintas, o sea, es mucho lo que abarcó, si bien hay una reforma del Estado muy profunda, a lo que apunta este gobierno, que siempre lo dijo, y el avance que tuvo hasta ahora fue a través de decretos, y lo que consiguió fue esta ley, la ley de bases. Con acuerdos de las minorías, fue modificada, fue el proyecto, digamos, ¿no? El proyecto era mucho más ambicioso en todas las ramas, en varias ramas del derecho, no digamos en todas, pero sí en varias ramas del derecho. En el derecho laboral fue el que recibió un mayor impacto. El impacto que recibió, ahora te voy a tratar 2 o 3 puntitos porque tenemos que hablar bastante del tema, porque el impacto que recibe el derecho laboral sobre la ley 27744, para entendernos, el derecho laboral nuestro, si bien no hay un código laboral, sí hay un código de procedimiento, pero se basa todo en una ley nacional que es la ley 27744. Esa ley, que marca todo lo que es nuestro régimen de derecho laboral, fue modificada primero por el decreto 70 al 2023, y después, si bien tuvo varias modificaciones, pero estos fueron muy profundas, que fue la ley base, que realmente atacó con una reforma bastante importante, sobre todo con el tema de indemnizaciones, con el tema, por ejemplo, del trabajo a prueba, que se extendió de 3 meses a 6, y puede ser hasta 8, si de acuerdo con el empleador, y depende de la empresa que sea. Bueno, son un montón de cuestiones que por allí no las vemos todavía implementadas en la sociedad, que se van a ir implementando a través de las empresas, de los trabajadores y de los contadores públicos, digo yo, porque los contadores y los abogados somos herramientas importantes en el desarrollo de la sociedad, y que vamos a ir implementando todas estas reformas. Son reformas recientes, porque tienen meses, son del año pasado. Llevamos un año de reforma y unos meses, y no es fácil implementarlas, ¿no? Yo digo, vienen con lo que pasó ayer en la Argentina, esto da legitimidad a que lo que el presidente de la Nación dice y quiere llevar adelante a cabo, a partir del 10 de diciembre, cuando queden conformadas las cámaras, que tenemos que ver cómo quedan conformadas, yo creo que van a tener un mayor respaldo el presidente de la Nación en las cámaras, entonces ya no va a necesitar echar tanto mano a los decretos de necesidad y urgencia, sino que va a tratar de plasmar esto en leyes. No quiero hablar todo, quiero que vos Sí, me sí. preguntes, Eh, pero te Bueno, quiero decir en esto. esto que vos venís marcando, ¿no? En función de estas leyes, ¿no? De la ley bases que vos nombrabas y del decreto, una de las principales decisiones del gobierno fue que los empresarios avancen con los trabajadores, ¿no? Sturzenegger hace pocos días dijo no tomaron en cuenta estas reformas. Eh,
en concreto esto afecta, por ejemplo, a la ley de contratos de trabajo o continúa, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo siguen vigentes? Sí, sí, siguen vigentes, los Sí, convenios siguen todos vigentes, pero ataca al trabajador puntualmente. claro, Ataca, el tema de las indemnizaciones, por ejemplo, esto quedó vigente. es exactamente. Ataca al trabajador puntualmente, podríamos decir, cercenando algunos derechos. Si bien el empresario, porque acá, digamos, tenemos que sentarnos todos en la misma mesa para que el país sea productivo. El empresario, si hablamos de la parte empresarial, tiene una alta carga impositiva Ujú, desde hace muchísimos años. Es muy claro. alta la carga impositiva. Entonces, cuando le pedimos a los empresarios que tengan a los trabajadores en blanco, en regla, mal Ujú, llamado en blanco, pero reglamentados, eh, el empresario duda, sobre todo el de sí, pyme. claro. ¿Por qué? Porque te lleva un costo muy alto. O sea, y va para el Estado. Entonces estás pagando un 42% del sueldo a la persona que trabaja para vos, le pagás un sueldo y el 42% arriba lo estás pagando en impuestos. Entonces el empresario reniega de ese tema. O sea que hay que ver de los dos lados. Sí. Eh, ¿Se necesitaba una reforma laboral? Si vos me preguntás a mí puntualmente, sí se necesitaba Ujú, una reforma laboral. Más que laboral, una reforma impositiva. Se necesita todavía, porque eso no se tocó. claro. Ese ingreso no se tocó, o sea, al empresario le sigue costando caro un trabajador, hablando entre comillas, no por la actividad que desarrolla y por lo que percibe, que le corresponde y está bárbaro, sino que impositivamente. Entonces, volvemos. ¿Qué pasa? Esta ley, ¿a qué ataca? No toca eso, pero sí ataca los derechos del trabajador, cercenando derechos del trabajador. Tenemos que tener en cuenta que, ¿por qué siempre se habla del derecho del trabajo? Bueno, la relación de trabajo, siempre, en muchas relaciones siempre hay una parte más débil que la otra. Lo que el derecho viene a hacer acá es a tratar de poner en la balanza y equiparar a la parte más débil con la parte Con- más fuerte. Entonces, el trabajador siempre está, aunque muchos empresarios amigos por ahí también no lo quieren reconocer, pero es verdad, están un poquito siempre más sí. abajo el trabajador. Bueno, en fin, y esto ataca, eh, el derecho de trabajo es muy viejo, viene trabajando, luchando por conseguir esa protección del trabajador, lo consigue siempre a los ponchazos, hablemos así, porque hay un montón de reformas de la ley 2744 y de leyes del trabajo, y se van consiguiendo con luchas, ¿no? Y bueno, esto ataca puntualmente a eso. Ujú, Hay dos leyes que fueron, es más, se drogó mucho, y dos leyes puntuales que son de indemnizaciones en el trabajo irregular o en negro, donde se planteaba esas multas, son leyes de indemnizaciones o multas, bueno, ahí hay una discusión que podríamos hablar si leyes o multa para los jueces, eso se derogó, se sacó, entonces bueno, ante un trabajo en negro, puntualmente para que la gente sepa, el trabajador, si uno lo tiene en negro hoy eh, y va a un juicio, le sale hoy mucho más barato al empleador, perdón, al empleador le sale mucho más barato, hablando así en criollo, arreglar el juicio que hace un año atrás, después de que está la ley base. claro. Le es más fácil. Eh, ¿Pierde derechos del trabajador? Sí, con esto perdió derechos del trabajador. Eh, Otra cosa, sí, me viene a la cabeza, los 3 meses, que pasó a 6, vos lo tenés, Sí. podés tenerlo. Podés tener un trabajador, que esto se va a ir, lo que veía hoy, antes de venir, y que todavía no está en ejercicio porque la gente, los empresarios no lo están tomando No, todavía, no están leyendo la letra chica. sí. Vos podés tener gente independiente trabajando. ¿Te, Claro, ¿Te monotributistas. acordás del Sí, monotributista sí, tanto sí. que se discutió? Bueno, hoy lo puedes tener porque la ley lo dice. Claro. Puedes tenerlo trabajando así. Puedes tener una persona trabajando durante 6 meses. Después decir, che, mira, no me sirve lo tuyo. Y bueno, y te vas. ¿Y qué? ¿Le pagás hasta el último día de trabajo? No, pero la indemnización. No, indemnización de nada. Está Claro. ese régimen. O sea, se tiraron cosas que había conseguido el trabajador, luchas de los gremios, más Ujú. que todo, y que había conseguido, y bueno, se recortaron. Se recortaron. En este esquema, ¿no? Vos planteás, bueno, este tema de las indemnizaciones, de los trabajadores informales. Hay un caso emblemático que es el sistema simplificado para trabajadoras de servicio doméstico, ¿no?
¿Qué efecto tuvo esto en el mundo laboral? ¿Generó mayor cantidad de empleo formal o no hubo modificaciones? Porque es un régimen que podría tranquilamente aplicarse, pienso yo, en comercio, en gastronomía, que en muchos lugares es un empleo informal en su mayoría, ¿no? Sí, sí, yo, mira, no tengo porcentajes claros, Sí, pero en líneas generales yo no veo que haya una mayor inscripción o registración de trabajadores. Lo que claro. vos planteás, a nivel nacional lo que se ve, no hay una mayor. Si bien el gobierno plantea, dice, no, estamos haciendo todo esto para que haya mayor registración laboral, que puede ser, po- no se está dando, podría ser. Vamos a ver, porque hoy la lectura que hay que hacer me parece que es retrotraernos al pacto de mayo que hizo el presidente con algunos gobernadores de la nación. ¿Por qué digo esto? Porque ahí hay por lo menos 10 puntos importantes. Dentro de esos 10 puntos importantes hay uno que firman todos, que anoche el presidente cuando habló dijo, bueno, ahora voy a poder cumplir con los puntos pactados en el pacto de mayo. Claro. Esto no es un tema menor, porque uno de los puntos que al derecho le llegan Le- es la reforma laboral, que ya estamos vigente, y una reforma previsional. Ujú. Reforma laboral y reforma previsional. ¿Qué significa esto? O sea que a partir del 10 de diciembre, cuando las cámaras estén constituidas nuevamente, con la gran cantidad de legisladores de La Libertad Avanza, el presidente se va a sentir respaldado y legitimado para presentar proyectos de reforma. Seguir con una reforma laboral más a fondo Ujú. de todo lo que se discutió y se le cayó que no ingresó en el proyecto que tenía con la ley de bases y que yo estimo que van a ir por eso, y aparte va a ir con una reforma previsional. ¿Qué significa esto? A lo mejor la gente, vos le decís reforma previsional y la gente como yo de a pie, no por allí no lo entienden. Es puntual, muchachos, va a atacar las jubilaciones. La jubilación hoy, 300 y pico mil pesos, y el que tiene el bono se va a 370, que con suerte, lo real, no le alcanza a nadie, y viene con una reforma previsional que todavía no se trató, no se habló, se sabe muy poco, y que por allí el que votó ayer no lo sabía, que se va a venir para el año que viene, seguramente, estimo yo, que es extender la edad, porque lo están pidiendo, Sí, sí. del Fondo Monetario lo están pidiendo, extender la edad jubilatoria. ¿Qué significa eso? Que hoy se puede jubilar. La jubilación ordinaria, que por decir ordinaria no quiere decir que sea menor, sino que es la que Sí, sí, corresponde. sí, la del orden. La del orden, Esa. exactamente. La jubilación ordinaria, 60 años la mujer, 65 años el varón, el hombre, y 30 años de aporte. Eh, Aportes y servicios, dice así la ley, ¿no? Perfecto. Bueno, esto lo hace, la base. ¿Qué van a atacar? Con un proyecto, seguramente, van a atacar extender la edad jubilatoria. Se habla, porque tampoco puedo, no leí, vi un proyecto que quedó ahí, encajoneado, se habla de 65 años la mujer, 70 años el varón, que se va a extender, y lo más profundo de la reforma, yo creo que va a apuntar, porque vi algo, es que volvamos al sistema de capitalización. Ujú. ¿Qué es esto? Los más grandes me van a entender que nosotros ya lo tuvimos en la década del 90, con la ley 2744, en junio de 1994 sale esta ley, que es una ley híbrida, que tiene un sistema de reparto y un sistema de capitalización. El sistema de reparto es la base del Estado, que el Estado va a cumplir con esto que te decía de pagar, o sea, recupera del trabajador activo dinero, lo que es la caja de ANSES a través de la FIP, Sí, sí. del ARCA ahora, y después de esa caja le paga a los jubilados. Perfecto, este sistema de reparto, era optativo, algunos se podían quedar y otros pasaban al sistema de capitalización. ¿Qué era el sistema de capitalización? Las AFJP que habrán escuchado, Administradora de Fondos, Jubilaciones y Pensiones. Bueno, se quiere, ahí podríamos hablar también, tenemos tela para cortar. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya lo vamos a ver el año Ya. que viene si se da. Bueno, viene por eso, vienen por eso. Si vos me decís, ¿qué pasó con los que eligieron en el año 94-95 cuando salieron esos 6 meses un año estuvimos,
que el que se podía pasar a la privada y que no quería tener plata en el Estado, y cómo yo después me jubilo si se la doy la plata a la privada, que es un fondo que me va a administrar mi plata, que estaba bueno, porque decir, bueno, se la doy a este fondo que la va a administrar y me va a hacer ganar plata, y después cómo yo cobro cuando me jubile. Y bueno, tenías 3 formas de cobrar. Hoy por hoy, los que se jubilaron con la FJP cobran miseria. Miseria. Menos que la jubilación mínima. Exacto. Y vos me decís, ¿qué hacen? Y bueno, sí, hay un juicio, como el Estado se hizo cargo de todos esos fondos, hay un juicio que se puede hacer de reajuste en contra del Estado, y bueno, y ver si tenés un poco de suerte que los juicios... En la ley que había aprobado Macri, el reajuste de haberes servía para estos casos. Sí, lo que aprobó Macri servía para estos casos, y lo que te decía, o sea, era la posibilidad de decir, bueno, yo no voy a hacer juicio al Estado y arreglo por un monto que me ofertaban. Exacto, sí. Se cerraron muchos casos así. De hecho, se cerraban a través del ANSES. La gente tenía que tener su abogado porque en realidad no se cerraba en el ANSES. No. El tema era así, o sea, después cómo te la cuenten, pero el tema es así, puntual. El ANSES, ¿qué hacía? Hacía un ofrecimiento, que el ANSES es el Estado, es el Poder Ejecutivo, le hacía un ofrecimiento al jubilado, decía, mira, vos tenés derecho a reajuste. Entonces, la famosa reparación histórica. Vos tenés derecho a reajuste, entonces si no me haces juicio, haces un acuerdo conmigo y vamos a un tribunal federal, y vos vas con tu abogado, y juntos firmamos un convenio, como cualquier trabajador o cualquier que vaya a hacer un juicio, hacemos un convenio, vos con tu abogado, yo con mis abogados, firmamos un convenio donde yo te voy a entregar este dinero y vos no me vas a hacer juicio, y cerramos ahí. Esa es la famosa ley de reparación histórica. Obviamente, que en un arreglo, vos sabés que en los juicios, en un arreglo siempre se oferta mucho menos de lo que correspondería en un juicio ganado. Bueno, mucha gente optó por ahí, el que no optó siguió con el juicio de reajuste, algunos lo cobraron, otros no, los juicios de reajuste se hacen largos, sí, porque el Estado no es este Estado, todo siempre, el Estado argentino, a través de sus abogados del ANSES, que son los que representan al Poder Ejecutivo, siempre te llevaron a la larga y hasta el final un juicio de reajuste. Sí, que tardaban bastantes años. 5 o 8 años. De esto de los juicios de reajuste de haberes vienen del caso Badaro, ¿no? Sí, hay muchos fallos. Badaro fue uno puntual. O sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un derecho que es un sistema difuso. ¿Qué significa un sistema difuso? Hay 2 sistemas en el derecho, que uno es concentrado y el otro es difuso. El sistema concentrado es que si un fallo de una Corte Suprema de la Nación dice a Badaro hay que pagarle esta plata, y después todos los otros Badaros que andan dando vueltas decían, pero Badaro le pasó lo mismo que a mí, porque yo trabajaba en ese momento y él lo hizo lo mismo que yo. Entonces, a mí también me tienen que pagar. En un caso concentrado, a ese sí le tienen que pagar. Nosotros tenemos un derecho difuso. ¿Qué significa? Acá, el que no llora no mama. Entonces, ¿qué pasa? Badaro reclamó, fue con su abogado, le dijo, mirá, yo me parece que si a estos le están pagando un monto, acá viene la parte cuando estaba Néstor Kirchner que dijo, bueno, vamos a poner un piso, porque si pagamos 140 pesos por jubilación, es muy poco. Vendría a ser como si... ahora todavía sigue, ¿no? Todavía sigue. Entonces vamos a ponerle un piso. De acá para abajo, no. O sea, que el que cobra menos de esto va a cobrar esto. Entonces ese porcentaje era como un 12%, que se eleva a los pisos. Pero claro, los pisos eran para los que cobraban menos de 1.000 pesos en ese momento. Podríamos hablar de Badaro un rato. Cobraban 1.000 pesos. Entonces, claro, cobraban todos 140 y dijo, no, muchachos, bueno, los que cobran hasta 1.000 pesos, los vamos a llevar todos a 1.000 pesos, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasó? Badaro cobraba 1.500. Dice Badaro, o 1.200. Dice Badaro, pero pará, si a todos los llevaron, le aumentaron el 12%, lo que era, no es la relación, pero bueno, no es la relación el ejemplo, este es significativo. Le aumentaron un 12%. A mí me corresponde. A mí me corresponde un 12%. Y no, ¿por qué Badaro? No, porque vos cobrabas 1.200. Y a los de arriba de 1.000 no le aumenta el 12% a nadie. De 140 hasta 1.000, todos los que cobran, se le aumenta el 12%. Entonces Badaro hace reclamo,
le dicen que no el ANSES porque hay que agotar la vía administrativa, se va al Tribunal Federal número 1, le dicen que no porque le fallan a favor, ¿qué pasa? Ahí apela el ANSES, bueno, se va a Cámara de Seguridad Social, le dicen que sí, pero apela, y va a la Corte Suprema de Justicia, apela al ANSES, siempre el ANSES te lleva hasta la última instancia. Llega a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dice, che, si acá hay un significativo ataque al derecho a la igualdad. Si a una persona que era jubilada como Badaro, que cobraba 999.000 pesos por mes, le aumentaron el 12%, ¿por qué a Badaro que cobraba 1.200 no le aumentaron el 12%? Badaro tiene razón, acá está siendo afectado en su derecho a la igualdad. Entonces la Corte dice, no, a Badaro hay que pagarle, muchacho. Entonces el Estado le tuvo que actualizar el haber jubilatorio a Badaro. ¿Qué pasa con los otros Badaro, digo yo, de la Argentina? Claro. Dice, che, pero ANSES, mirá, si le pagaste a Badaro, no, amigo, haga todo el camino que hizo Badaro. Ese es el sistema difuso nuestro. Sí. ¿Sabés cuál es el resultado? Porque la Corte te va a dar a favor, porque hay un fallo que sí se torna importante y vos ya sabés que tenés un fallo de Corte que dice que te van a pagar el 12% si está afectado tu derecho de igualdad, por ejemplo, van a ir por ese camino. Pero el camino lo tenés que transitar. Claro, la única forma de que eso se cumpla es que haya una legislación que tome ese fallo y lo genere. Exacto. Nuestro derecho, si una legislación dice que van los diputados y dicen, che, acá, y senadores, pasa por la Cámara, sale una ley que dice, bueno, no, acá se le va a dar a todo el aumento listo, es para todos. Es para todos. Volvemos un poquito al tema de la reforma laboral. Vos planteabas, bueno, por un lado el tema de las indemnizaciones, lo de los 6 meses y que después te digan me arrepentí. Se está hablando en estos momentos de dos cuestiones que habrá que ver si se ponen en marcha o no con una supuesta nueva ley bases o una reforma laboral en específico, que es el tema de que las vacaciones queden en manos del empleador. ¿Esto podría suceder? ¿Es algo que correspondería que el empleador sea el que te diga cuándo corresponde o no la licencia? Y mira, puede suceder. Si acá sale una ley, puede suceder. Y hay muchas cosas que pueden suceder. Está en los trabajadores después la defensa de esos derechos adquiridos, que se llaman, o derechos que han conseguido más, a través de luchas, y que pongan freno a algunos. Hay que ver los proyectos cómo se plantean. Una cuestión, es mucho lo que se reformó en la ley de bases, que tendremos que estar horas charlando y discutiendo. Yo traje un libro acá de que la reforma laboral de la ley 27742, que de la ley de base y su reglamentación, y es Mario Ackerman, que es un laboralista de la República Argentina, muy importante, un doctrinario. Está muy enojado él con el tema de la ley. Bueno, me imagino ahora qué va a pasar el año que viene, que lo voy a escuchar. Porque son derechos que se consiguieron. Si bien está un poco polarizado, la base es la 27744, pero también está polarizado. Había una doble indemnización con 2 leyes, que si vos discutís cada ley, que fueron derogadas las 2, lo que yo te decía, si vos ves el seno de la ley, está bueno porque defiende al trabajador, pero bueno, el impacto en el empleador era una doble indemnización cuando lo tenía en negro que iba a juicio, eso se derogó, entonces es mucho más barato al empleador tenerlo en negro. Es el efecto real, que después lo podemos discutir y entrar en detalles menores, pero el efecto real que al trabajador al trabajador le cercenó derechos, al empleador, si bien le sale más barato, pero tampoco el empleador es lo que quiere, porque ninguno queremos tener un trabajador en negro. O sea, vamos a ser realistas. Claro. No es que acá están los empleadores por un lado, los trabajadores por el otro, y esto de boca arriba. No, muchachos, estamos todos en la misma sociedad. Entonces, hoy vos sos empleado y mañana te toca ser empleador. Hoy sos empleador y mañana te va a trabajar por ejemplo, en la zona nuestra, que es bastante agrícola. Sos ingeniero y sos autónomo, es decir, y tenés 2 o 3 empleados, y después, qué sé yo, te contrata un semillero y te va a pagar un montón de plata que te conviene, o sea, cerrás eso, decís, muchachos, los despido, y me voy a trabajar para el semillero y termino siendo empleado. O sea, puedes ser empleado o empleador en cualquier momento. Entonces, somos todos en la misma mesa. Vuelvo a lo que a mí me parece, esto mío, de Julián, es la presión impositiva que tiene el empleador. Entonces, ¿a qué te lleva eso? Entre la presión impositiva que tenés,
las leyes que le están sacando derecho a los trabajadores, que no te asusta. O sea, ¿qué significa? Algunos derechos de los trabajadores eran presiones para que el empleador te tenga en blanco. Y te están sacando esas presiones, y bueno, ¿y para qué lo voy a poner en blanco? Entonces habla con el trabajador y dice, a vos tampoco te conviene que yo te ponga en blanco. Si yo te pago un poquito más y te tengo en negro, ¿qué es lo que hacen todos en realidad? Bueno, no sé si todo, pero muchos. Claro. Y bueno, y en definitiva el trabajador se ve perjudicado. Va a ganar un poquito más el viernes o el fin de mes, pero se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque hoy tiene 30 años, 35 y está todo bien, te sentís bárbaro, vas a jugar al fútbol los sábados, sí. Te corres, está perfecto. Pero no te están pagando jubilación. Y si, ¿para qué quiero pagar jubilación yo? Y no, cuando vos, que sos joven, porque hoy, con 65 años, sos joven, llegás a ver, y yo hago previsional, bien saben todos, y no tenés aporte. Y yo me quiero jubilar, pero si no tenés aporte. Claro. ¿Y por qué? Y no, pero no me convenía. Y bueno, se necesita esa registración para que se ordene el Estado. Entonces el Estado tiene que facilitar la posibilidad de registración laboral. Claro, y suponete, bueno, está muy emparentado, ¿no? Imposible no hablar de lo previsional con el mundo laboral, ¿no? Va junto. ¿Cómo a todo este segmento, ¿no?, del trabajo donde se va a poner en discusión el sistema de reparto que tiene ciertas características como la subsidiariedad, la solidaridad, ¿no?, intergeneracional? Si fuésemos al sistema de capitalización, ¿no?, que esto de alguna forma desfinanciaría aún más el sistema de reparto. El trabajador que opta por el sistema de capitalización, supongamos que volviésemos a un esquema parecido al anterior. En este caso, este empleado que hablamos que elige hoy trabajar en negro, bueno, trabajás en blanco porque vas al sistema de capitalización, que fue la forma que en los 90 se convenció a la gente, ¿no? Decían, usted sabe dónde va a parar el dinero. Bueno, evidentemente después se dieron cuenta que no tanto, porque también esto hay que decirlo, ¿no? El sistema de capitalización hace que las empresas inviertan en el mercado y en el mercado de capitales, y bueno, el mercado de capitales tiene cierta volatilidad que el sistema de reparto no tiene. Bueno, esto, el trabajador hoy, ¿no?, como en el mundo actual, en esta Argentina que se ve hoy, ¿es una salida para el trabajador? ¿Le brindaría cierta tranquilidad? Mira, el ejemplo que tomamos, no lo sabemos porque, a ver, no podemos aseverar algo porque no lo sabemos cómo se va a manejar ni cómo. Claro. No tenemos todavía un proyecto arriba de la mesa que podamos estudiar, discutirlo. Lo que sí podemos, sabemos que se viene una reforma previsional porque todo apunta a que se venga. Estamos en un embudo. La dice el mismo gobierno, dice hay que aprobar la laboral y la impositiva para avanzar en la previsional. Exacto. Bueno, lo que podemos ver para atrás y mirar dónde funcionó, cómo funcionó y dónde funcionó. Nosotros en el año 94 mirábamos a Chile. O sea, Chile lo implementó. ¿Funcionó? No funcionó. Nosotros decíamos, nosotros lo estamos implementando. Bueno, yo no sé si va, sin el Estado, sin la pata del Estado. A ver, más allá de lo político, de lo partidario o no, yo creo que el Estado, si bien tenemos que caminar por el medio, porque sin el Estado, o con mucho Estado, o con nada de Estado, no. Me parece que por allí no funciona. El Estado, para mí, tiene que estar presente porque es la garantía. Y el Estado totalmente ausente no podría, yo creo que no lo he escuchado plantear, no existe en el mundo el Estado totalmente ausente. Porque es una cuestión de orden. Nosotros tenemos una Constitución Nacional basada con los tratados de derecho internacional, tienen el mismo régimen que nuestra Constitución. Hablamos del trabajador. ¿De dónde sale todo esto? No es que se nos ocurrió a nosotros, se le ocurrió al Estado decir, bueno, los trabajadores tienen que tener derecho. No, esto viene de luchas pero internacionales. La Organización Nacional del Trabajo, la OIT, todos los estados firmaron, y es más,
muchas, las convenciones internacionales dicen cómo tienen que vivir los trabajadores en un estado, y los demás estados presionan para que se cumpla o se paguen las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé cómo va a ser. En ese momento, nosotros en 94, la gente optaba por digamos, le daba su plata, su porcentaje, el 11% que se retenía de su trabajo, iba al fondo este fondo lo invertía, compraba acciones de Coca-Cola, compraba acciones de qué sé yo, podía tener ganancia o no, o podía tener pérdidas. Claro. Vos me preguntás, esas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, yo te digo con lo que pasó, no sé qué va a venir, pero bueno, viene por esa senda. Sí, parecido. Me parece que vamos por esa senda. ¿Podía quebrar? Y sí, podía quebrar, quebraba. ¿Y qué pasaba con tu plata? Y bueno, iba al Estado. El Estado era el que te iba a garantizar que te pague una jubilación mínima para que no te quedes sin nada. ¿Quebraron? No quebraron, se fusionaron, la mayoría, que era lo que se decía en ese momento, porque arrancamos, qué sé yo, con 35 administradores de fondos de jubilaciones, no recuerdo bien el monto, pero eran muchas. Sí, se fueron fusionando, se van comprando entre ellas. Para tenerte tu plata, la administradora te cobraba el 2% del monto que vos depositabas, te cobraba el 2% mensual para poder administrar tu plata. Y después vos elegías la forma de retiro. Podías tener una renta vitalicia, que es lo que está pasando ahora, porque la que vemos ahora, los que están jubilados con las AFJP, es la renta vitalicia. Es la renta vitalicia. Entonces quedan con un mínimo que no se actualiza, porque se van retirando su plata con un mínimo, no te van a pagar de más, obviamente. Y si no era fraccionada, que la retiraba así, bueno, tengo 65 años, voy a fraccionar, voy a acordar mi retiro. ¿Cuánta plata tengo? Y tenés 20 millones de pesos. Bueno, quiero 5, 5, 5 y 5. Listo, perfecto. ¿Se terminó? Claro. Muchachos, se terminó. Se acabó. No hay más. Entonces, a esto voy yo, que nada de Estado, si te quedas sin nada y no tenés un Estado que te cubra, tampoco quiero un Estado totalmente intervencionista, pero bueno, en fin, si no está el Estado, acá ¿quién garantiza? Claro. Y la otra era retirar todo el dinero junto en un solo pago. Imagínate el tipo que llega a 65 años y le dice, bueno, qué sé yo, por decirte un número loco, tenés 50 millones y te lo retirá todo. Y sí, anda bárbaro. Pero después vas. Sí, salvo que, no sé, ponga un negocio y más o menos te piloteé. Pero sí, también, bueno, puede ser también. Hay, en este momento en la ley laboral, hay retiros voluntarios, retiros anticipados. Sí, hay algunos retiros voluntarios que lo hacen las empresas. Digamos, no es que esté en la ley laboral puntualmente el retiro voluntario. No, acá es o te despiden o renunciás. Nosotros, la 2744 dice eso, pero sí sé que hay formas que utilizan las empresas para armar una especie de retiro voluntario. Y te dicen, bueno, mira, te indemnizamos, se hace un trato con el trabajador. Claro. Así. La 2744 que dice es directamente renunciás con un telegrama, renuncio a sus tareas, a partir del día de hoy, cobras hasta el último día de la renuncia, ¿sí? Digo bien, con todo lo que corresponda, vacaciones, proporcionales de vacaciones, aguinaldo, todo, te retira del trabajo. La otra es si te despiden, bueno, es lo mismo, pero se le agrega la indemnización, que sigue estando la indemnización, esa indemnización que es un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor de 3 meses, y bueno, y ahí estás indemnizado. Después los retiros voluntarios las empresas los arman, qué sé yo, hay empresas grandes que hacen una especie de lo que vendría a ser el retiro voluntario, y porque te tienen que achicar de gente, entonces acuerdan con los trabajadores. Sí, mirá, yo te voy a indemnizar, pero bueno, sí, para que no me hagas juicio, hacemos así de esta manera. ¿Te sirve? Y bueno, es un trato que haces, un acuerdo con el trabajador. Y sí, está pasando. De hecho, está pasando. Está pasando porque hay empresas que no están pudiendo mantener la planta de empleados. Porque no están produciendo, porque no están vendiendo, porque tenemos problemas con las exportaciones y bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué se le puede recomendar hoy al trabajador en actividad que, bueno, que cree que que puede dialogar con el empleador? ¿Es conveniente apuntar a un sistema, por ejemplo, esto que se abre con el decreto de poder ser
monotributista y permitirte esa libertad o de repente ahondar en el contrato de trabajo? ¿Cuál es? Sí, desde mi punto de vista hay que ahondar en el contrato de trabajo. Para mí, a ver, es una cuestión de conveniencia, llamémosle así, porque todos buscamos lo mejor para cada uno, ¿no? Le sirve tanto al empleador, ojo con esto, le sirve tanto al empleador como al trabajador. Hoy le está sirviendo al empleador, si bien, volvamos a lo mismo, la carga impositiva es bastante, yo creo que bueno, eso se va a atacar también, este gobierno lo va a atacar porque ha dado pautas de que va a atacar, que eso lo considero que está bien, que ataque la carga impositiva. Lo dicen, todavía no lo atacaron. Estaría bueno que baje esa presión impositiva, lo cual va a favorecer al empleador y al trabajador. El hecho de tenerlo registrado le sirve a las dos partes. ¿Por qué? Porque tiene una cobertura de RT, que ahí podríamos hablar también, que es la RT, la aseguradora de riesgo de trabajo, el tema de un accidente laboral, que los montos son muy amplios. Y bueno, está bueno porque están protegidos, tienen cobertura. Y bueno, y el trabajador va a tener su jubilación a futuro, su pago que, a ver, para que no se malinterprete, la jubilación, el aporte de la jubilación siempre se computó, siempre sirvió. O sea, no, pagué jubilación muchos años y no me sirvió. No, siempre sirvió. Siempre sirve. Después, más o menos, pero siempre sirvió. Bueno, Julián, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a seguir replicando estas columnas que son, la verdad, temas muy interesantes. Hoy la invitación era hablar del tema de las reformas laborales que se han llevado adelante, pero bueno, indudablemente en este mundo hay que hablar de lo impositivo, de lo previsional, es un combo, ¿no? Sí, viene todo de la mano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias y saludo a todos y buenos días para todos. Bueno, estábamos